Hoy vamos a ver otro capítulo interesantísimo de características de la base de particionamiento. Bueno, recordando siempre la distribución de la arquitectura o la arquitectura del servidor de base de datos. Bueno, conforme las bases de datos han ido subiendo, eh, creciendo en la necesidad de las arquitecturas o infraestructuras de los negocios, de todos los comercios o clientes o empresas en el mundo, obviamente la cantidad de datos que se almacenan en ellas han ido creciendo drásticamente. Las necesidades de información de esta, las necesidades de obtención de información de estas, el recuperar información de estas bases de datos con grandes cantidades de información también se vuelve complejo. Y bueno, a mayor cantidad de información insertamos y consultamos o queremos que se devuelva, pues los tiempos de respuesta aumentan. Entonces, una de las estrategias de Oracle es tipificar las bases de datos de gran tamaño como Very Large Database. Y entonces, en base a eso, ha ideado características que permiten el manejo de estos grandes volúmenes de información. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hoy en día con las tablas o objetos tablas que almacenan grandes volúmenes de información? Pues que siempre estén disponibles, ¿sí? Que podamos segmentar los datos en almacenamientos de bajo costo y almacenamientos de mayor costo para datos históricos, que podamos segmentar los datos en caso de que tengamos falla de disco, no haya pérdida completa de los datos, administración de las tablas grandes, que, que no tomen tiempos exagerados en las cargas de datos, ¿sí? Que podamos hacer mantenimientos de borrados parciales en cualquier hora del día sin afectar toda la disponibilidad de la tabla. Entonces, en términos de performance, también que los accesos a los datos sean rápidos. Entonces, el modelo que seguía antes de esto, antes de la definición que vamos a ver de particionamiento, es que se hacían tablas sueltas, tablas separadas, que se unían en una vista. Y bueno, esto iba creciendo con el tiempo, ¿sí? Y el modelo que Oracle propone para esto es que se cree una sola tabla con unas particiones adecuadas para guardar los datos del periodo o de la sección determinada que queremos almacenar, que está tipificada por un criterio de partición. Entonces, particionamiento es la solución para los grandes manejos de volúmenes de información. Eh, eh, Hay criterios para el particionamiento de las tablas y pues son los criterios: uno, el tamaño de la tabla en segmentos y la cantidad de filas que la tabla tiene, ¿sí? Entonces, así como las tablas se pueden particionar, es prudente pensar que también los índices debemos particionarlos. ¿Cómo evolucionó el modelo de las tablas? De tablas no particionadas a tablas particionadas, y pues posteriormente Oracle también vio la necesidad de hacer subparticiones. Una tabla no particionada tendría todos los datos, toda su información en un solo modelo de objeto. Entonces, al hacer las búsquedas de una fila en particular o de un pedido en particular, yo tengo que recorrer toda la tabla, o por lo menos recorrer todo el índice hasta la posición deseada. Con una tabla particionada, yo puedo, vamos a cerrar la sesión porque desconecto. Entonces, cuando necesitamos consultar un dato en una tabla particionada, pues sencillamente los índices y el modelo del optimizador sabe que es una partición, y entonces vuelca las lectoras a los espacios o segmentos donde está almacenada dicha partición físicamente, y solo lee pues dicha partición
retornando menos datos a la memoria, que es lo importante. Existen diferentes estrategias de particionamiento, particiones simples, hay particiones por rango de fechas, usualmente rangos de fechas, particiones por hash. Cuando no tenemos un rango fijo podemos ocupar un algoritmo de hash que por cada valor la columna o criterio de partición genere un valor hash, y él va a hacer las posiciones o buckets de acuerdo al hash generado. Listas fijas, particiones por intervalo. Estas se asocian a las particiones de fecha y pueden crear particiones automáticamente hoy en día en 19C para acá cuando se inserta un nuevo valor que no existía previamente particionado. Particiones de sistema. Bueno, pueden existir también particiones compuestas, eh, range, interval, hash, list. Pueden combinarse, ¿sí? Eh, por ejemplo, ventas por mes y por región. ¿Sí? El partition key es el campo o columnas que cumplen el criterio de partición. ¿Sí? Entonces, en base a eso que se hacen los pequeños espacios que almacenan los datos. Eh, Puede ser un valor, es un valor definido por el usuario y define la partición por una tabla o un índice. La partición puede consistir hasta un compuesto de 16 columnas. Existen extensiones de particionamiento. Yo puedo particionar una tabla y, por ejemplo, en el caso que tengo maestro de tallo, puedo hacer un reference partition para que hacer el particionamiento en la tabla maestro, tabla padre, y que la tabla hija se también particione automáticamente. Equiparticionamiento o particionamiento igual, para que tengamos dos tablas que estén particionadas por el mismo campo, por la misma partición. Entonces los selects van a ser mejor balanceados cuando se ejecutan joins en ambas tablas. Sí, con particionamiento podemos tener disponibilidad de las tablas siempre, porque por ejemplo, imagínense que tenemos una tabla particionada por días y yo solo quiero mantener 15 días de datos. Yo puedo ir truncando las particiones que no cumplan con el criterio de until time menos 15 días o as of day menos 15 días, y entonces el truncado o dropeado de los datos de las particiones viejas de ese criterio no afectan la disponibilidad de las particiones remanentes de la tabla, que serían las particiones actuales eh, que se acceden más recientes. Igual de sus índices son particionados de la misma forma. Bueno, administración de las tablas grandes, se mejora porque podemos hacer movimiento de las tablas, cambios de propiedades, algunas propiedades en las particiones de las tablas, moverlas online a otros tablespaces o a otros storages sin afectar la disponibilidad de la tabla. Bueno, esto desde localizar datos de las particiones de forma online a storages más viejos, por ejemplo, a storage de menor costo, en tecnologías de discos mecánicos de menor costo que los discos de estado sólido o flash actuales. Podría ser de forma online sin afectar la disponibilidad completa de la tabla, y para un ILM o Information Lifecycle Management más completo. ¿Sí? Podemos ir dropeando particiones más viejas que no cumplen los criterios del negocio para almacenar los datos en tablas sin afectar la disponibilidad de las más nuevas. También podemos hacer cargas de datos de tablas sueltas, de tablas stage, e incorporarlas a las particiones actuales, siempre y cuando la tabla mantenga la estructura correcta con Exchange Partition. También, así como podemos hacer Exchange Partition de agregar, también podemos hacer Exchange Partition de extraer una partición y convertir en tablas sueltas. ¿Sí? Cómo quedarían más o menos tablas particionadas este, por, por, por región. Esta es una tabla combinada, región y valor, región y lista.
Bueno, ¿cómo se ven tablas particionadas por lista? Valores fijos, ¿sí? Por rango, usualmente es utilizado para fechas y para hash valores no fijos, pero que se necesita, que van a tener gran volumen de información y que se necesita que se genere un bucket o una casilla para dicho valor. ¿Sí? Entonces ya explicábamos, ¿no? Exchange Partition. Con Exchange Partition podemos extraer una partición y convertirla en tabla suelta, por ejemplo, para hacer un data con una conversión particular, o al revés, traemos una tabla portada de otro sistema y la queremos hacer parte de la partición. ¿Sí? Bueno, beneficios de particionamiento. Eh, Los queries se devuelven mucho más rápido, los joins pueden hacerse mucho más rápido, especialmente en tablas particionadas y si son tablas equiparticionadas. Se pueden balancear las particiones a través de diferentes discos, o sea, diferentes discos de storage. Y también puede haber balanceo del acceso a las particiones en Real Application Cluster con separación de cargas. Si necesitamos consultar datos, podemos consultar datos de particiones particulares al hacer con un where adecuado. Él va a ir va a saber dónde localizar las consultas sin necesidad de recorrer toda la tabla. Eh, Wise joins es cuando las tablas están equiparticionadas, entonces los selects se mueven paralelamente en las particiones sin necesidad de recorrer toda la tabla. Bueno, el ILM que ya explicaba, podemos tener table spaces en diferentes tipos o arreglos de storage o de disco, de discos más rápidos o más caros a discos menos rápidos o menos protegidos y obviamente de menor cuantía. ¿Sí? En Serial Application Cluster podemos eh, balancear el acceso a las particiones entre los diferentes nodos utilizando el Workload Management de Real Application Cluster, reduciendo el interconnect porque las consultas van a ser específicamente en el nodo y no teniendo que esperar un nodo que se lean los bloques del otro nodo, reduciendo contención y menos interconnect. Bueno, el SQL Advisor puede ser utilizado para la definición correcta de las particiones. Él analiza el workload, la carga entre snaps o un STS que se cree, y él puede hacer la sugerencia de una partición. Yo he logrado fijarme, he logrado notar que si una tabla eh, mm, eh, puede ser observada a simple vista y usando los criterios de definición de que si ya son candidatas para particionamiento, puede funcionar, pero también el SQL Access Advisor es bastante útil para hacer estas definiciones. Además de que puede sugerir índices y vistas materializadas, además de las particiones. Pero recordemos que SQL Access Advisor requiere diagnóstica anticipada. Bueno, las relaciones de las particiones están guardadas en los tablespaces y los tablespaces tienen extend, tienen segmentos. ¿Sí? Eh, Podemos tener dos tipos de particiones, eh, dos tipos de índices en tablas particionadas, índices prefixed y non-prefixed. Prefixed es cuando el índice incluye la columna de criterio de partición y el non-prefixed es cuando el índice no incluye la columna de criterio de partición, pero igual es sugerido por efectos de mantenimiento en las tablas. Imagínense, tenemos una tabla de 1 tera con un índice que no está particionado y hacemos un drop o un truncate de una partición, todo el índice se va a marcar unusable. Entonces es importante la correcta definición de los índices. El particionamiento no requiere cambios de código, pero sí requiere cambios en estrategia o diseño de las tablas y sus accesos, por lo cual es altamente sugerido que los índices se particionen al igual que las tablas, especialmente si crecen grandemente. Entonces tenemos o prefixed o non-prefixed para hacer el correcto particionamiento de los índices. Aquí se crea aquí un ejemplo de cómo se crea una tabla, la definición de la tabla, el tipo de partición o la estrategia es por range. Este campo va a tener una fecha y pues las definiciones fijas actuales. Se pueden agregar particiones, se pueden borrar particiones, ¿sí? Aquí es como se ve en toda la definición de la tabla que acabamos de crear. Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo de partición. Vamos a conectarnos a una Autonomous Database en la nube de Oracle.
Eh, Vamos a ver, ya se conectó. Y por ejemplo, aquí tenemos, vamos a explorar la tabla que tenemos creada. Autonomous Database puede ser usado con Always Free. Recuerden, pueden crear su cuenta gratis. Y bueno, acceder a todos los beneficios de Always Free de OCI, 30 días con $300 de crédito para probar. Y luego la cuenta Free Tier de Always Free, que les permite usar dos autónomos a la vez. Esta es la tabla. Visualmente, vamos a compararla contra la tabla original. Vamos a ver, yo History es la tabla original. Vamos a ver. Esta es la tabla. Están sus columnas. ¿Sí? Parece una tabla normal. Tiene datos. Pero al verle la definición en detalles, vamos a ver si detalles muestra si es particionada. Sí, particionada por rango. No tiene subparticiones. Particiones de 10, sí. Particiones. Tenemos tres particiones. Aquí está el criterio, aquí está el valor con el que va a guardar los datos en cada partición. Pues aquí tenemos un select. Vamos a hacer un select que vuelve. Aquí hay poquitos datos, ¿verdad? Entonces, si hacemos un full table scan, se nota que se hace un storage full, un full table scan, ¿sí? Leyó, ¿sí? Él sabe, el administrador sabe que es particionada, lee todas las particiones. Pero si queremos, por ejemplo, leer una partición en particular, ¿sí? Lo hace. Y si vemos el plan de ejecución, vemos que se posicionó en una simple partición, una sola partición, y la leyó. También, otra forma de hacerlo select y saber que solo se corre una partición es con un word específico. Vemos que hizo una sola partición, que él leyó una partición, se ubicó y devolvió los resultados, ¿sí? Entonces, este ha sido el capítulo de particionamiento. Un comercial en DML, en 19C. Los DML pueden ser ejecutados en la standby, con Active Data Guard, con Real Time Application, Real Time Query. Entonces, al necesitar un DML en el standby, el DML se recibe en standby, se aplica es backporter a la primaria, el DML se aplica y el cambio es trasladado nuevamente al standby y puede consultarse. Obviamente, esto es quizás para aplicaciones legacy que necesiten, que no se tengan fuentes y que necesiten escribir uno o dos datos. No es para grandes cargas de datos, porque entonces esto puede complicarse. Y con la concurrencia de datos, la seguridad también. Entonces, es sugerido para aquellas aplicaciones, puedo percibir yo, que necesitan guardar un registro cada vez que se loguean y que van a hacer su de consulta, por decir algo. Es una característica bastante útil. Bueno, hasta aquí el capítulo de particionamiento. Espero les